¿Qué tal? Damos una cálida y muy entusiasta bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hola. Y la verdad es que hoy tenemos entre manos una misión verdaderamente excepcional, ¿eh? De las que marcan un antes y un después. Totalmente. Vamos a destilar el conocimiento absoluto de lo que muchísima gente considera la Biblia de las finanzas. Hablamos, como no, de El inversor inteligente de Benjamin Graham. Eso es, pero nos vamos a centrar en una edición muy particular. Vamos a usar la versión revisada que incluye los comentarios contemporáneos de Jason Zweig Ujú. y, por supuesto, ese famosísimo prólogo escrito por el mismísimo Warren Buffett, que, como muchos sabrán, fue alumno directo de Graham. Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es desgranar los cimientos de esa racionalidad que Graham trajo al mundo de la inversión. Claro, porque él literalmente transformó algo que antes parecía un gremio casi medieval, guiado por rumores, por supersticiones, en una disciplina moderna y estructurada. Vamos a explorar por qué el éxito financiero a largo plazo no requiere ni mucho menos un cerebro privilegiado para las matemáticas. Fíjate que eso es un alivio para muchos. Ya te digo. También profundizaremos en la diferencia abismal que existe entre invertir y especular, un límite que la industria financiera intenta desdibujar constantemente. Ujú, muy cierto. Hablaremos además de un enemigo silencioso, la inflación, y cómo nos engaña a nivel psicológico. Y coronaremos todo esto con el concepto más poderoso de todo el libro, el margen de seguridad. Es que toda esta información es vital. A ver, vivimos en una época hiperconectada donde el exceso de información y el ruido del mercado son paralizantes. Ya, es una locura diaria. Entender los principios de Graham y de Zweig es fundamental para cualquiera que desee proteger su patrimonio, hacer crecer sus ahorros y dormir a pierna suelta por las noches. Vale, vamos a desgranar esto, porque existe una creencia popular, muy alimentada por el cine, de que Wall Street es un territorio exclusivo para mentes superdotadas. Claro, la típica imagen de gente resolviendo ecuaciones en pizarras de cristal. Eso es. Pensamos que hace falta ser un genio para batir al mercado. Sin embargo, en el prólogo, Warren Buffett desmonta este mito de un plumazo. Totalmente. Él afirma categóricamente que invertir con éxito durante toda una vida no requiere un coeficiente intelectual estratosférico, ni siquiera información privilegiada. Lo que exige, y lo dice muy claro, es un marco intelectual sólido, un marco para tomar decisiones y una disciplina férrea para evitar que las emociones lo dinamiten. Lo fascinante aquí es que Graham redefine por completo el concepto de inteligencia financiera. Exacto, para él no es un rasgo del intelecto, es un rasgo del carácter. Ujú. Se trata de paciencia, de disciplina, de control de los impulsos, esa capacidad de pensar de forma independiente cuando todo tu entorno está literalmente perdiendo la cabeza. A ver, yo me pongo en el papel de abogado del diablo. Desde un punto de vista puramente lógico, un talento matemático excepcional tiene que dar una ventaja descomunal, ¿no? Bueno, eso es lo que la mayoría pensaría. Claro, si tienes a los mejores cerebros del planeta haciendo modelos predictivos, lo normal es pensar que el éxito está garantizado. Pues esa es la trampa en la que caen muchos. Y la historia financiera está plagada de cadáveres intelectuales que demuestran justo lo contrario. Ya. El caso más paradigmático que vemos en los textos, al analizar la irracionalidad del mercado, es el del fondo Long Term Capital Management, el famoso LTCM, a finales de los 90. Madre mía, ese caso es de manual. No estamos hablando de simples analistas, ¿eh? Este fondo estaba dirigido por un batallón de científicos informáticos, genios de las matemáticas, y, fíjate, 2 premios Nobel de Economía. Myron Scholes y Robert Merton. Eso es. Casi nada. O sea, el equivalente a tener a los Vengadores de las finanzas en una sola oficina. Tal cual. Y crearon unos modelos matemáticos de una complejidad asombrosa para arbitrar diferencias minúsculas en los precios de los bonos. Ujú. El problema es que sus ecuaciones daban por sentado que los mercados siempre volverían a un comportamiento normal, a un comportamiento racional. Y se apalancaron muchísimo, ¿verdad? Una barbaridad. Pidiendo prestados $30 por cada dólar que tenían en el fondo. Pero en agosto del 98, Rusia incumplió el pago de su deuda. Y ahí se desató el caos. El mercado no se comportó de forma racional. Entró en un pánico completamente ciego. Y claro, los modelos de los premios Nobel no tenían una variable para el terror humano extremo. Lógico, eso no se puede meter en una hoja de cálculo. En cuestión de semanas perdieron miles de millones de dólares. Casi se llevan por delante todo el sistema financiero mundial.
tuvieron que organizar un rescate de urgencia. O sea que la soberbia intelectual fue su perdición absoluta. Y hablando de mentes brillantes que se dan un batacazo histórico por no controlar sus emociones... Ah, ya sé por dónde vas. Claro, no podemos dejar pasar la anécdota de decir Isaac Newton. Es una de las historias más reveladoras que sacamos de estos textos. Es buenísima. Nos situamos en la primavera de 1720, en Inglaterra. La South Sea Company era la acción más candente del momento, un frenesí absoluto. Y Newton, el hombre que inventó el cálculo, poseía acciones de esta compañía. Y al principio actuó con bastante sensatez, hay que decirlo. Cierto, él presintió que el mercado se estaba descontrolando y vendió sus participaciones. Se embolsó un beneficio impecable del 100%, unas 7.000 libras de la época. Una fortuna. Pero aquí entra en juego la naturaleza humana. Las semanas pasaban y la acción seguía subiendo. Newton veía cómo sus amistades, gente con una fracción de su intelecto, se estaban haciendo ricas a espuertas. Y claro, los celos le pudieron. Los celos y la euforia colectiva le superaron por completo. Volvió a entrar al mercado, comprando un precio muchísimo más alto, justo en la cima de la burbuja. El peor momento posible. El peor. Cuando aquello inevitablemente estalló, Newton perdió 20.000 libras. Hoy equivaldría a más de 3 millones de dólares. Tela. Fue un golpe tan humillante que, durante el resto de su vida, prohibió que nadie pronunciara las palabras South Sea en su presencia. Y llegó a decir una frase mítica. Dijo que podía calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Es que esa cita resume la tesis de Graham a la perfección. Newton dejó que el rugido de la multitud anulara su propio juicio racional. Totalmente. Esto evidencia para quienes nos escuchan que dejarse llevar por la envidia o por el FOMO, el miedo a quedarse fuera, es lo que de verdad arruina las carteras. A Newton no le faltaban conocimientos, le faltaba disciplina emocional. Ni toda esta locura especulativa que atrapó a Newton nos lleva a una distinción crítica que el libro hace desde el primerísimo capítulo. Sí, la línea que separa la inversión de la especulación. Hoy en día, en los medios y en estas aplicaciones móviles tan modernas, se usan ambos términos como si fueran lo mismo, pero Graham los separa con un muro de hormigón armado. Es una separación súper rigurosa, basada en 3 condiciones que son innegociables. A ver, cuéntanos. Para que una operación se gane el título de inversión, debe prometer 3 cosas tras un análisis muy exhaustivo. Primero, la seguridad del capital principal. Vale. Segundo, una rentabilidad adecuada. Y tercero, que ese análisis se base en los fundamentales reales del negocio subyacente. O sea que, si compras algo solo porque esperas que otro pague más mañana... Exacto. Basándote en un gráfico o en un rumor de Internet, eso no es una inversión. Es pura especulación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los comentarios de Jason Zweig actualizan esta advertencia para el siglo XXI utilizando la analogía del casino. Es una comparación brillante. Piensen en cómo están diseñadas hoy en día las aplicaciones de trading en nuestros teléfonos móviles. Hay confeti digital cuando haces una operación, notificaciones constantes, una gamificación extrema. Todo diseñado para que no pares de operar. Wall Street, al igual que Las Vegas, ha calibrado las probabilidades para que la casa gane siempre. Cada vez que alguien opera compulsivamente, el intermediario cobra comisiones o se beneficia del diferencial de precios. Claro. El inversor inteligente, al comprar negocios sólidos y sentarse a esperar a largo plazo, asume el papel de la casa. El especulador es el jugador empedernido que le financia el yate a su broker con cada clic que hace en el móvil. Esa gamificación de la que hablas es básicamente la versión moderna del señor mercado. Ah, el señor mercado. Quizás la metáfora más brillante jamás creada en la literatura financiera. Graham nos propone imaginar que somos copropietarios de un negocio y tenemos un socio llamado señor mercado. Un socio un poco particular, ¿no? Un socio que sufre de un trastorno bipolar severo, sí. Cada día, sin falta, llama a nuestra puerta y nos dice lo que él cree que vale nuestra parte del negocio. Y se ofrece a comprárnosla o a vendernos la suya a ese precio. Y claro, sus precios no tienen absolutamente nada que ver con la realidad contable de la empresa. Nada en absoluto. Cuando el señor mercado está en fase maníaca, está eufórico por las noticias de la tele, ve un futuro increíble y ofrece precios ridículamente altos. Ya. Por el contrario, cuando está deprimido, aterrorizado por una crisis en la otra punta del mundo, ve el apocalipsis y ofrece vender su parte por unos céntimos. Es que Graham advierte que la clave de la supervivencia es entender que el señor mercado está ahí para servirnos, no para darnos lecciones.
Su estado de ánimo no indica el valor real del negocio. Exacto. El inversor inteligente se aprovecha de este socio irracional. Le compra agresivamente cuando está sumido en el pánico y le vende cuando la euforia le ciega. Claro, en la teoría suena muy lógico ignorar a este señor, pero en la práctica, cuando el señor mercado llama a tu puerta ofreciéndote el doble de lo que pagaste ayer, cuesta mucho decir que no. O cuando ves que esa acción que está de moda sube un 10% cada día. El instinto de apostar es fortísimo. No es pedirle peras al olmo a la naturaleza humana, intentar suprimir por completo ese deseo de especular. Bueno, Graham y Bake son muy conscientes de la psicología humana. Ellos saben que prohibir un instinto suele ser la mejor forma de que explote por otro lado. ¿Y qué proponen? Proponen una solución súper práctica, la regla del 10%. En lugar de luchar contra la naturaleza humana, recomiendan contenerla. Sugieren crear una cartera completamente separada, un bote para desfogarse, el famoso Mad Money, y destinar a esa cuenta un máximo del 10% de tu patrimonio total. Una especie de zona de cuarentena para las emociones, vamos. Exactamente. La regla inquebrantable aquí es nunca mezclar jamás las cuentas. El dinero de la cuenta de inversión a largo plazo nunca, pero nunca debe cruzarse con el bote de especulación. Y me imagino que si tienes suerte en ese casino particular y ganas mucho dinero, el impulso será meter más capital para seguir jugando. Pues las fuentes son tajantes con eso. Ese es el camino directo a la ruina. Hay que mantener muros muy altos entre la inversión, que debe ser aburrida y racional, y la especulación emocionante. Eso es lo que protege tu futuro. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos de mirar los gráficos en el móvil y nos enfrentamos a ir al supermercado? Ah, la economía real. Claro, porque aislar ese 10% para especular está muy bien para protegerte de ti mismo. Pero hay otro enemigo del que advierten los textos. Uno que no hace ruido, que no te envía notificaciones y que empobrece a los ahorradores aunque no topen su cartera. La temida inflación. La inflación. La creencia generalizada es que comprar acciones en bolsa es el escudo perfecto contra el aumento del coste de la vida. ¿Es realmente infalible esta protección? Pues si conectamos esto con el panorama general de los datos históricos, vemos que la respuesta tiene muchos matices. A ver. Se han analizado todos los periodos de 5 años desde 1926 en el mercado de Estados Unidos. En casi el 80% de esos periodos, las acciones efectivamente lograron generar retornos por encima de la inflación. Bueno, es un porcentaje de éxito notable. Lo es, pero deja al descubierto que fracasan 1 de cada 5 veces. Y el problema de verdad es cuándo fracasan. Cuando la inflación se dispara, supongo. Exacto. Las acciones tienden a hundirse precisamente cuando la inflación se descontrola y supera la barrera del 6%. Un ejemplo devastador es la época de la estanflación entre el 73 y el 82. Madre mía, esa década fue dura. El coste de la vida llegó a duplicarse, con picos de inflación por encima del 13%. Durante esos años, la bolsa no ofreció ninguna protección mágica. De hecho, los inversores sufrieron pérdidas reales masivas en su poder adquisitivo. Y aquí interviene un fenómeno psicológico peligrosísimo que Zweig denomina la ilusión del dinero, y las empresas lo explotan a la perfección. Cuéntanos, ¿cómo funciona? Pensemos en 2 escenarios para nuestra audiencia. En el escenario A, recibes un aumento de sueldo del 2% en un año donde la inflación sube un 4%. En el escenario B, sufres un recorte salarial directo del 2%, pero la inflación ese año es 0. Vale. Curiosamente, la inmensa mayoría de la gente se siente razonablemente feliz en el primer escenario y absolutamente indignada en el segundo. Sin embargo, la matemática nos dice que en ambos casos has perdido exactamente un 2% de tu poder adquisitivo real. Es un sesgo cognitivo brutal. El número absoluto en positivo de la nómina ciega a las personas ante el robo silencioso que está cometiendo la inflación. Es que preferimos ver números nominales subiendo, aunque el valor real se esté desplomando. Y los inversores caen en esta misma trampa al evaluar los balances de las empresas en épocas de inflación. Pero un momento, a ver. La teoría clásica de los manuales de economía dice que las corporaciones simplemente trasladan el problema al consumidor. Ya, la famosa traslación de costes. Claro. Hay inflación, me cuestan más las materias primas, pues subo el precio final del producto y listo. Los beneficios se mantienen o incluso crecen. No funciona así como escudo. Pues los datos duros desmontan esa teoría simplista por completo. Graham aporta un análisis súper revelador del periodo entre 1950 y 1969. ¿Qué pasó ahí?
Durante esos casi 20 años, la deuda corporativa de las empresas estadounidenses se multiplicó por 5. Pasó de unos 140.000 millones a rozar los 700.000 millones de dólares. Una locura. Sin embargo, en ese mismo lapso, los beneficios empresariales a duras penas lograron duplicarse. O sea, la deuda crece muchísimo más rápido que el beneficio. Eso es. Lo que demuestra que la inflación ahoga a las empresas en altos costes de capital, reemplazo de infraestructuras, subidas salariales, y no pueden transferir todo eso al cliente sin hundir la demanda. Se ven obligadas a endeudarse masivamente solo para mantenerse a flote. Exacto. Operando al mismo nivel, pero con mucha más deuda. Para el accionista, esto significa que la inflación rara vez es una bendición. Es más bien un lastre que corroe el retorno real de su capital. Viendo todo este panorama, mentes brillantes arruinándose por envidia, el señor mercado intentando provocarnos infartos, la inflación devorando nuestros ahorros en las sombras, es evidente que hace falta un chaleco salvavidas muy robusto. Totalmente imprescindible. Y esto nos lleva al corazón de la obra de Graham, al principio que él mismo denominó como el secreto de la inversión segura, resumido en 3 palabras: margen de seguridad. Si alguien retiene un solo concepto de este profundo análisis, debería ser este. El margen de seguridad es la respuesta de Graham a una verdad innegable, y es que el futuro es absolutamente impredecible. Por mucho que analices, Por muy bueno que sea el análisis de una empresa, siempre habrá recesiones sorpresa, pandemias, mala gestión o simplemente mala suerte. El margen de seguridad es el colchón que absorbe el impacto de nuestros propios errores o de los caprichos del destino. para visualizar este concepto sin necesidad de fórmulas contables, la analogía del puente de Warren Buffett es inmejorable. Esa me encanta. Imaginemos que un equipo de ingenieros debe construir un puente por el que saben que van a circular camiones que pesan 10.000 libras. Los ingenieros jamás diseñarían la estructura para que soporte exactamente 10.000 libras. Claro, se caería el primer día. Exacto. Si pasa un camión con sobrecarga o sopla un viento huracanado, el puente se viene abajo. Lo construyen con capacidad para soportar 30.000 libras. Esa diferencia inmensa entre la resistencia real y la carga esperada, ese es el margen de seguridad. Es una imagen perfecta. Y esto se aplica a las probabilidades matemáticas puras de forma muy clara si lo pensamos en términos de un juego de azar. Pero modificado. Vamos a pensar en la ruleta del casino. Tiene 38 casillas en total, del 1 al 36, el 0 y el doble 0. Si tú apuestas 1 euro a todos y cada uno de los números, el coste total es de 38 euros. ¿Vale? En las reglas normales del casino, si ganas, te devuelven tu euro más 35 de beneficio, es decir, 36 euros en total. ¿Inviertes 38 y recuperas 36? Matemáticamente, te desangras. Pierdes 2 euros por giro de forma garantizada. El casino tiene el margen a su favor. Pero imaginemos por un momento que encontramos un casino con un defecto en sus reglas y deciden pagar un premio total de 40 euros al ganador. Bueno, en ese escenario idílico, las reglas de la riqueza cambian por completo. Al apostar a las 38 casillas, inviertes 38 euros. Cae la bola donde caiga, el croupier te entrega 40 euros. Ganas 2 euros netos, garantizados, por cada giro. Independientemente de qué número salga. Esa ventaja estructural, ese colchón matemático que hace que ganar sea una consecuencia lógica del sistema y no fruto de la suerte, es un margen de seguridad positivo. Esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia interesada en aplicar esto. ¿Cómo se traduce ese fallo a favor de la ruleta al mundo real de la compra de acciones? Pues la traslación es muy directa. Se trata del precio que pagas en relación al valor intrínseco de lo que recibes. Graham lo define como el hábito de comprar billetes de $1 pagando solo 40 centavos por ellos. Un buen descuento. Claro, si tras un análisis riguroso estimas que una empresa vale $100 por acción, no la compras a $98 creyendo que has hecho un negocio. Ya. Esperas pacientemente a que el señor mercado entre en pánico y la compras a $60. Esos $40 de descuento son tu puente reforzado. Si tus estimaciones eran algo optimistas, tienes tanto margen a tu favor que tu capital sigue estando protegido. Es la red protectora de los trapecistas financieros. Compras tan barato respecto al valor real que es difícil salir mal parado aunque el salto no sea perfecto. Exactamente. Bueno, hemos recorrido un trayecto inmenso hoy. Recapitulando un poco esta inmersión. Primero, descubrimos que la inteligencia en las finanzas se mide en templanza emocional,
recordando cómo Newton se arruinó por la locura de la multitud. Así es. Segundo, establecimos el muro entre el inversor, que exige seguridad y se aprovecha del señor mercado, y el especulador, que no puede evitar jugar en el casino. Tercero, desmontamos la ilusión del dinero con la inflación. Y por último, fijamos el margen de seguridad como herramienta imprescindible. Es que todo orbita en torno a la gestión del riesgo. Graham nos enseña a protegernos constantemente de los embates del exterior. Pero el análisis de estas fuentes nos deja una advertencia final que resulta profundamente inquietante. Sí, y esto nos lleva a un pensamiento final para dejar resonando. Hemos dedicado todo este tiempo a hablar de cómo construir defensas contra el mercado, contra la inflación, contra los especuladores. Pero, ¿qué pasa si el peligro más grande y letal para nuestros ahorros no está en Wall Street, sino que nos mira cada mañana desde el espejo? Es una reflexión muy cruda. Los textos abordan de frente a un sesgo psicológico que ha arruinado a familias enteras. El sesgo de familiaridad. ¿El famoso home bias? Eso es. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a confundir la familiaridad con el conocimiento profundo. Creemos que porque algo forma parte de nuestra rutina, lo comprendemos a la perfección y es seguro. Y esto se manifiesta de la manera más trágica en el ámbito laboral. ¿Cuántas historias documentadas hay de empleados leales que invierten la totalidad de sus ahorros, su fondo de pensiones entero, en las acciones de la compañía para la que trabajan? Muchísimas. Como van a esa oficina todos los días, conocen a sus jefes, toman café en la máquina y ven el logo en la puerta, sienten una falsa sensación de control. Sienten que están invirtiendo en terreno seguro. Pero la historia reciente es un cementerio de estas ilusiones. Solo hay que recordar casos como Enron, WorldCom o Lehman Brothers. Cientos de miles de empleados descubrieron en cuestión de días que esa familiaridad no era un margen de seguridad real. Y el golpe es doblemente destructivo. Al concentrar todo tu patrimonio en el lugar donde obtienes tu salario, eliminas cualquier atisbo de diversificación. Claro. Cuando la empresa colapsa, pierdes tu fuente de ingresos diarios y los ahorros de toda tu vida de golpe. Un desastre total provocado por el confort de lo conocido. Es escalofriante pensar cómo la mente nos engaña buscando la comodidad en lugar de la seguridad matemática real. Lo es. Así que, la pregunta que queremos dejar flotando en el aire para la gente que nos acompaña hoy es esta. Al analizar sus propias decisiones financieras, ¿están aplicando verdaderamente un margen de seguridad frío, calculable y racional? ¿O simplemente están comprando lo que les resulta familiar, dejándose acunar por una peligrosa ilusión de conocimiento? Una gran pregunta. Es algo vital sobre lo que meditar. Nos despedimos por hoy animando a nuestra audiencia a cuestionar siempre el consenso y a aplicar la implacable disciplina del inversor inteligente en su día a día. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.